Bien, queridos hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio y meditación sobre el libro de Esdras y de este primer capítulo, del 6 al 11, para ya entrar de lleno en la temática de este gran escritor y del libro que representa. Y ya dijimos el domingo pasado que el libro de Esdras representa uno de los momentos más importantes de la historia de Israel. Y la historia, de alguna forma, parece como si se repitiera. Podemos decir que muchos datos y momentos de los que vemos aquí nos recuerdan a la salida de Egipto bajo la dirección de Moisés. Naturalmente que hay diferencias y en la época, en fin, hay más de 700 años de distancia entre Moisés y Esdras, pero al mismo tiempo también hay una serie de hechos que parecen repetirse. Sobre todo porque lo que ocurre aquí marca la liberación del pueblo de Israel del dominio, del yugo del antiguo imperio de Babilonia, en este momento transformado en el imperio persa, y que gracias a la providencia divina pues cambia completamente su actitud con respecto al pueblo judío. Podemos decir entonces que el pueblo de Israel, después de esos más de 700 años entre Moisés y Esdras, vuelve a pasar por algo parecido. Desde luego no son los detalles en concreto, porque la liberación en tiempos de Esdras es una liberación muy suave, muy amistosa, a diferencia de lo que ocurrió en Egipto en tiempos de Moisés, que fue una liberación traumática, una liberación muy dura, muy fuerte, en el castigo que representó para el pueblo egipcio. En un momento, por favor. Pues muy bien, entonces representa como que si volvemos a una historia parecida, como es el hecho de que el pueblo de Dios vuelve a su tierra. Así ocurrió en la época de Moisés, el pueblo de Dios vuelve a su tierra, vuelve de nuevo a ocuparla, la conquistan, y en fin, ya conocemos toda esa primera parte de la historia de Israel. Ahora, en el tiempo de Esdras, el pueblo de Israel vuelve, se han terminado los 70 años de cautiverio, el regreso fue por etapas, hubo gente que se quedó, que nunca volvió, hubo gente que había marchado un poco antes, etcétera. O sea, no fue una salida masiva, una salida, digamos, de todos juntos a la vez. Y en esta ocasión, la gran meta, el gran propósito de salir de allí fue la de reconstruir el templo. El templo había sido derruido por Nabucodonosor, por la invasión de los babilonios, del imperio babilónico, y entonces era necesario reconstruir el templo. Este templo efectivamente se iba a reconstruir bajo la dirección de Esdras, y llegará un momento de la gran dedicación que nos recuerda a la dedicación de Salomón respecto al primer templo. Pero este templo que Esdras vuelve a levantar no va a ser permanente para siempre.
ese templo volvería a ser derruido y fue derruido de una manera evidente, pues en las guerras que hubieron poco antes de la venida de Jesucristo, fue de nuevo derruido. El tiempo de Jesús había sido reconstruido, volvió a ser atacado por los romanos en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, y hoy día pues solamente quedan unos restos de la muralla del templo y la explanada de ese templo. De manera que hay un paralelismo hasta cierto punto entre lo que ocurre en tiempos de Moisés y lo que ocurre en tiempos de Esdras, especialmente si miramos a los dos personajes. Moisés, donde vemos un hombre nada menos que era considerado como hijo de la hija del rey, del faraón. Moisés, que había crecido dentro de la cultura de los egipcios y era un hombre en ese sentido muy preparado y versado en todas las ciencias y conocimientos de los egipcios, y sobre todo pues que era una persona valiente, decidida, arrojada, y que a pesar de sus temores al principio no dudó en emprender la gran tarea que Dios le dejaba, que Dios le ordenaba, puesto que sabía que Dios iba a estar con él. Ahí tenemos, por lo tanto, que en aquella época, 1350 años antes de Jesucristo, nada menos, ya encontramos ese conflicto que hay entre el pueblo de Dios y el resto del mundo, representado por Egipto y luego por todas las tribus cananeas con las que tuvieron que luchar. Podemos decir entonces que para Moisés la prueba que tuvo que sostener hubiera sido imposible de vencerla si no hubiera sido por esa presencia continua de Dios junto a él. Y cuando miramos el caso de Esdras, nos damos cuenta de que, en cierta manera, la historia se repite. Y estaba pensando en esto, y es que es verdaderamente cuando nos damos cuenta de que la historia no es nada más que el desarrollo de la providencia de Dios. La providencia de Dios, los planes y los decretos de Dios. Y el empuje que da Dios a su pueblo, la fuerza con que Él dota a sus servidores para cumplir su voluntad, pues eso efectivamente existe gracias a que hay una divina providencia. Dice la Confesión de Fe de Westminster, dice: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su muy sabia y santa providencia, según su inefable presciencia y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Este es el primer artículo de ese capítulo 5 sobre la providencia. Y efectivamente, cuando abrimos la Biblia y vemos su historia, nos damos cuenta de que todo lo que está ocurriendo obedece a ese designio, a ese plan divino en el que las cosas van encajando entre sí, las piezas van encajando, y la continuidad de una historia, porque desde Moisés hasta Esdras han ocurrido muchas cosas.
particularmente el hecho de que lo que estamos viendo aquí, en este texto del libro de Esdras, es una gran restauración. Es un libro que nos recuerda dos cosas. Lo que es la reforma dentro de la Iglesia de Dios, no me refiero a la reforma del siglo XVI solo, me refiero a las muchas reformas que en el pueblo de Dios se han realizado a lo largo de los siglos. Nosotros hablamos de la reforma con mayúscula, con mucha admiración, con mucho respeto, porque efectivamente la reforma en el siglo XVI, que prácticamente dura todo el siglo XVI y XVII casi, pues es un hecho importantísimo. Pero tengamos en cuenta que a lo largo de la historia la providencia de Dios ha puesto varias reformas importantes dentro de su Iglesia. Dios ha desarrollado, ha empujado a su pueblo a hacer reformas. Hay muchas reformas. Pensemos, por ejemplo, en el reinado del gran rey Josías. El reinado de Josías es un hecho importantísimo en la historia de Israel porque supone una especie de parada, una parada en seco cuando se encuentra el libro de la ley. En ese momento los reyes anteriores habían desviado al pueblo de Israel muy lejos de los caminos de Dios, y cuando Josías ordena que se repare el templo y se reparen cosas que estaban deterioradas y en malas condiciones, pues resulta que se encuentra, aquel sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley. Hacía años y años y años que ese libro había desaparecido. Ya casi nadie se acordaba de él. Pero al encontrar el libro de la ley, hay una verdadera reforma, una revolución interior, primero en el rey Josías y luego en los sacerdotes y todos los que están alrededor de él, de tal manera que se dio lectura al libro de la ley y se ordenó su enseñanza al pueblo. Y ahí tenemos una auténtica y verdadera reforma. Lo esencial de la reforma siempre es que la palabra de Dios vuelva al pueblo, que la palabra escrita vuelva a ser la dirección espiritual de todos los creyentes, no las tradiciones, no los intereses, no las ambiciones, nada de todo aquello que había entrado dentro del pueblo de Dios y posteriormente también en la Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento en adelante. De manera que una reforma es un encuentro con la palabra de Dios. En ese sentido también lo de Moisés fue una reforma. El pueblo de Dios en Egipto, esos más de 400 años en Egipto, había ido perdiendo su interés porque no tenían acceso a la palabra. Eran solamente las tradiciones, algunas cosas que más o menos se conservaban en las familias, pero al no tener libertad de culto durante mucho tiempo, pues casi la mitad del tiempo que estuvieron allí, al no tener la posibilidad de desarrollar su fe, pues resulta que se habían ido olvidando. Y por eso, pues, la salida de Egipto y la experiencia en el desierto del Sinaí, la celebración de la circuncisión y de la Pascua, todos aquellos hechos que siguen a la salida de Egipto en adelante, pues eso significó una auténtica reforma en el pueblo de Israel, una gran sacudida
espiritual. Algunos se preguntan, ¿la palabra reforma es adecuada o cabría hablar de una restauración? Yo me acuerdo de hace años que había una discusión sobre eso un poco en el mundo evangélico, si era reforma o era restauración. Bueno, no es cuestión de discutir mucho sobre este tema. La reforma en realidad es una modificación en positivo, para bien, para devolver al pueblo de Dios al estado original. Ahí tenemos una reforma. Es devolver las cosas originales. La restauración, pues podríamos decir que es algo muy semejante, pero tal vez es el volver a implantar lo que se ha perdido totalmente. Por ejemplo, cuando hablamos del templo, es la restauración del templo. Se restaura el templo, no es que se reforma, sino que se vuelve a construir el templo. Y con eso se reinstaura también el culto en el templo, que se había perdido. De manera que estos dos personajes, Moisés y Esdras, es como si fueran compañeros en una tarea inmensa. Esdras también además es un personaje que tiene, vamos a decir, un currículum muy parecido al de Moisés en un sentido, hombre extraordinariamente preparado en el conocimiento de las Escrituras. Pensemos que el rey persa Ciro, cuando ordena que se deje a los judíos marchar para volver a construir el templo, ese rey reconoce que Esdras es un hombre sabio y conocedor de las Escrituras. Esta es la función de Esdras. Es un gran maestro. A Esdras le debemos mucho nosotros, porque él es el que preservó las Escrituras, él es el que conserva a lo largo ya de siglos venideros todo lo que hasta ese momento tenemos escrito. La ley de Moisés, para empezar, todo el Pentateuco, pero también los libros históricos, y muchos de ellos fueron escritos por el propio Esdras. De manera que ese gran escritor, ese hombre de ciencia, ese hombre conocedor de la historia, ha sido para nosotros, digamos, el medio por el cual ha llegado la escritura del Antiguo Testamento, una gran parte de él. Claro está que hay partes más tarde que no pertenecen ya a la mano de Esdras. En este tiempo, Esdras está conviviendo con un profeta como Ezequiel, por ejemplo. Y eso no lo escribe el propio Esdras, sino que eso ya es algo aparte. Y muchos de estos profetas de después del exilio, que tampoco pues interviene ya Esdras, porque él ya había muerto. Pero el tema que estamos viendo es de esta restauración del templo. Qué imagen más hermosa es considerar que aquel templo quemado, deshecho, derruido, donde se había convertido casi en un basurero. Allí había de todo. Y durante esos años del exilio, allí no se había celebrado nada, y al contrario, era la morada de animales salvajes. Pero al llegar ellos allí, tienen la voluntad de reconstruir, de restaurar el templo, el culto
y otra vez la vida religiosa, la vida espiritual del pueblo de Dios. Bien, efectivamente, hermanos, esto es un momento que podemos imaginarnos lo que significa. No es la vida de una congregación, no es lo mismo, es la vida de una nación entera, es la vida incluso de nosotros mismos, que somos herederos de aquella obra grandiosa que fue la restauración no solo del templo, sino del culto en el templo, y la continuidad de toda la tradición escrita, de toda la revelación escrita hasta entonces, la recuperación de las Escrituras. Todo esto debemos al ministerio de Esdras. Así que hay también otros detalles interesantes en el paralelismo que hay entre lo que ocurrió al salir de Egipto y lo que ocurrió al salir de Babilonia. Por ejemplo, vosotros os acordaréis de que cuando los israelitas salieron, una de las cosas que ocurrieron fue que los vecinos, la gente de Egipto, tenía tantas ganas de ver salir a los judíos, porque las plagas que habían sufrido eran terribles, demoledoras. Tenían tantas ganas, digo, de ver salir a los judíos, que hasta les daban de todo. Los cargaron de alimentos, de riquezas, los llenaron de todo lo que tenían a mano para que se fueran cuanto antes. Pero en la voluntad de Dios, Él movió a aquel pueblo egipcio, a asegurarles a los judíos que tendrían suficiente para cruzar el desierto y para llegar a Canaán. Aquello se trastocó algo porque Israel, debido a su rebeldía y a sus quejas, a poco tiempo de haber salido de Egipto, pues Israel no pudo hacer la travesía directo a la tierra de Canaán. Dios los dejó vagando por el desierto aquellos 40 años de nuevo, y fue para ellos un desastre. Dios tuvo que suministrarles el maná para mantenerlos, pero ellos salieron de Egipto bien pertrechados, muy bien equipados, con alimentos, con ganado, el ganado que les acompañaba, y una serie de riquezas. Pues bien, esto se vuelve a repetir en cierta manera también en el caso de Esdras. Cuando Esdras sale de allí, de la tierra de Babilonia, fijaos en el capítulo 1, versículo 6. En el capítulo 1, versículo 6 dice: y todos sus vecinos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes y ganados y cosas preciosas, aparte de las ofrendas voluntarias. De manera que, viendo todos los vecinos, es decir, la gente que vivía junto a los judíos en las tierras babilónicas, en diversos... Esto ocurrió en muchos pueblos diferentes, no estaban todos concentrados en la ciudad de Babilonia, estaban esparcidos por aquellos territorios, y bueno, ahí vemos cómo por todas partes les cayó una lluvia de regalos, de presentes, de ayudas, para que pudieran salir de su tierra. Todos los vecinos pues los ayudaron con objetos de plata, oro, bienes, ganado, cosas preciosas, aparte de las ofrendas voluntarias. Otro paralelismo, ¿verdad?, entre lo que ocurrió con Moisés y lo que ocurre con Esdras en ese tiempo. Son grandes movimientos de masas.
que van con un propósito, que Dios los guía hacia una meta concreta, y es darle continuidad a los propósitos de Dios, a los planes de Dios, y llegar hasta el final. De manera que tenemos nosotros aquí una enorme lección. Se vuelve a implantar lo que se había perdido. Qué gran lección para nosotros los cristianos. Porque la historia del cristianismo es una historia también llena de altibajos, de momentos de apostasía, momentos de corrupción, errores de doctrina, errores de libertinaje, pecados del libertinaje, y una serie de cosas que, si nadie hubiera tomado la decisión de entrar sobre estas cosas y de dirigir al pueblo hacia una restauración, pues ¿dónde estaríamos hoy? Y por eso a lo largo de la historia, y es bueno saberlo, que no solamente en el siglo XVI, sino mucho antes, han habido movimientos de reforma y de restauración. O sea que no pensemos que la Iglesia se reformó en el siglo XVI y que antes todo estaba mal y luego estaba todo bien, porque no es así. Siempre la Iglesia de Dios está sufriendo la tensión de la necesidad de la reforma, la necesidad de la restauración de las cosas. El templo se va envejeciendo, se va derruyendo. Y entonces, ahí tenéis a Moisés, ahí tenéis a Esdras, pero luego a lo largo de la historia cristiana también hay muchos personajes. Y no solamente hablo de aquellos que se opusieron a Roma, naturalmente que Roma representa el foco principal de la corrupción, pero fuera de ese sistema, o incluso dentro del mismo sistema, hay personas, hay hombres de Dios, mujeres de Dios, todos que están buscando la verdad. Y ahí tenemos a Wycliffe, y tenemos a Hus, y tenemos a otros personajes que a lo largo del tiempo buscan reconstituir las cosas, reformar las cosas, que no es ni más ni menos que llevar a las personas a la palabra de Dios otra vez. Quitar el barro, quitar la suciedad de dentro de la Iglesia, la mezcla del paganismo, y ir a la pureza de la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios esté contento con la palabra exclusivamente. Y a mí es lo que me ha extrañado siempre también del tiempo en que vivimos, cómo en las iglesias, aparte de la palabra de Dios, se buscan otras cosas. Siempre están, pues no sé, con actos que no entiendo mucho, que más bien parecen imitación de los programas de televisión, donde el entretenimiento, la distracción, la diversión o lo que sea, parece que eso es muy importante, y la palabra misma tiene muy poco valor o muy poca presencia. Pues ahí es donde tenemos que tener todo nuestro corazón y nuestro interés en la palabra de Dios, las Escrituras, el culto sencillo, el culto basado en esto que estamos aquí haciendo nosotros. Cantamos al Señor y alabamos al Señor, oramos, cada uno también con su presencia, dando valor a este acto. Y volvemos sobre todo a poner la Biblia en el centro de todo. Bueno, yo diría que esa es una cosa. Yo no sé si hay tanto interés hoy día en las iglesias por un conocimiento a fondo de la Escritura. No estoy
informado, tal vez. No estoy informado. Tiene que haber gente que sí, claro que tiene que haber una serie de personas que sí que tienen ese interés, pero hasta que veamos a un Moisés, a un Esdras, a un Josías, a un Ezequías, a tantos otros que impulsaron el desarrollo del culto a Dios y del conocimiento de la palabra, me parece que todavía nos falta mucho. Bien, pues hermanos, lecciones para nosotros aquí hay muchas. La primera es la valentía necesaria para estas cosas, porque uno se va a encontrar bastante solo. En segundo lugar, claro está, una clara manifestación de la voluntad de hacer cosas, la acción. Moisés, en principio, se retrajo mucho, no tenía la voluntad de hacer, tenía miedo, pero al final él se pone al frente y toma el mando y desarrolla una obra magnífica dirigiendo a su pueblo. El estudio de la palabra de Dios. Esdras es un ejemplo, era un erudito en la palabra de Dios, era un hombre sabio en la palabra de Dios. Y nosotros hemos de tener esto: escudriñad las Escrituras, se nos dice, escudriñad las Escrituras. Y ahí tenemos que estar nosotros dedicados día y noche. También el espíritu de sacrificio, el sacrificio que Moisés y que Esdras y Josías y todos ellos tuvieron que realizar. Sacrificio, ¿por qué? Pues porque se ponían al frente de un movimiento que muchas veces no les era favorable, pero continuaron adelante porque tenían también el espíritu del servicio. Y bien, queridos hermanos, esto es lo que a nosotros nos está empezando a decir este libro de Esdras. Aquí vamos a dejarlo hoy. El capítulo segundo, como podéis ver enseguida, es una lista de los personajes que volvieron, de las familias y personajes que volvieron de Babilonia a Jerusalén. Ese capítulo, pues, para nosotros no tiene más interés que saber que las Escrituras han dejado constancia de todo esto. Tiene su trascendencia porque en el capítulo 2 también se nos dice que hubieron los problemas de lo que llamamos hoy día el padrón, ¿verdad? El empadronamiento. Habían judíos que no estaban reconocidos oficialmente como parte de los que salieron de Jerusalén en el exilio. Y algunas familias y personajes, sobre todo de los sacerdotes, no pudieron ser reconocidos porque no constaba, en ninguna parte constaba que ellos fueran judíos realmente. Y finalmente fueron expulsados. Fueron declarados inmundos y excluidos del sacerdocio. Eso se aplicaba principalmente a ellos, pero no solo a ellos. Y ahí tenemos los miles de personas que llegaron poco a poco a la tierra de Israel y a establecerse en Jerusalén y en otros lugares. Muy bien, pues aquí queda para nosotros estas lecciones y quedamos en meditar y en pensar sobre lo que significan estos personajes que luego vuelven a aparecer, otros diferentes a lo largo de la historia de la fe cristiana y del mismo judaísmo hasta el final. Que el Señor os bendiga hoy. Amén.